misión del pastor José Loayer, y es mantenerlas a ustedes despiertas. Así que ya saben, si ve a la de al lado, usted le da el codazo como quien no quiere las cosas. ¿Sabe que cuando salimos de un evento como este, en el que hemos tenido el privilegio, el regalo de estar juntas, nos vamos con las baterías recargadas, ¿verdad? Y recargadas en todo sentido, recargadas porque no hemos tenido que pensar en preparar comidas, ni ropa que lavar, ni nada, porque hemos estado aquí. Recargadas porque has estado en la cima del monte, ¿verdad? Recibiendo enseñanza, adorando juntas. Recargadas también porque has pasado tiempo con amigas, conversando hasta tardísimo en la noche, seguro, y mucho más. Pero ¿sabes qué? Mañana el día amanece y todo poco a poco va a ir regresando a la rutina, a la normalidad, a lavar cena, a preparar cena, a lavar ropa, a atender esposos, hijos. Porque lo cierto es que la vida se compone más de momentos de lo cotidiano que de esos momentos en la cima de la montaña, ¿no es cierto? Entonces nos hacemos una pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer con todo esto que he escuchado este fin de semana? Porque sabes, mi hermana, si después de lo que has vivido este fin de semana aquí, la vida sigue exactamente igual, perdimos el tiempo miserablemente. Por otro lado, nuestra reacción puede ser, ¿y ahora qué? ¿Cómo puedo vivir en plenitud, libertad y abundancia? ¿Será que tengo que irme de Mujer Verdadera 23 con una lista kilométrica de cosas por hacer para experimentar esto? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta sesión, y por eso yo quiero invitarte rápidamente a que tú busques en tu Biblia, en tu dispositivo, en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1. Y nosotros vamos a estar leyendo los primeros 11 versículos de segunda de Pedro capítulo 1. Dice la palabra de Dios, leo en la Nueva Biblia de las Américas. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, bendiga su palabra. Estos creyentes enfrentaban desafíos muy similares a los nuestros, desafíos para seguir creciendo en el Señor, en su caminar con Cristo. Tenían el desafío también de falsos maestros, y además el apóstol Pedro les hace una alerta con respecto a que Cristo sí regresará. Entonces, con todo eso en mente es que nosotros tenemos que comenzar la lectura de este pasaje, ¿verdad? Tener en cuenta esas ideas que estaban detrás de
de la mente de Pedro al desarrollar esta carta. Y quiero darte un primer punto, y si tú eres de las que tomas nota, pues aquí tienes el primer punto que puedes anotar. Y hermana, tome nota que usted mañana no se va a acordar de nada si no escribió. Te va a decir, yo sé que hablaron de algo de Pedro, pero qué cosa fue, no sé. Así que este es el primer punto. Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en plenitud y abundancia. Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en plenitud y abundancia. Mira, el versículo 3 dice que Cristo, por su poder, nos ha dado todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Y quiero empezar por esa última frase, todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Para nuestra vida aquí, debajo del sol, en lo cotidiano, en las dificultades, en el sufrimiento, en los buenos momentos y en los que nos parecen no tan buenos, Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir piadosamente. Eso es lo que está diciendo el texto. Y sabes, esa palabra piedad lo que implica es una vida de rectitud, es decir, una vida de reverencia hacia Dios que afecta toda la manera en que vivimos. Y eso es lo que hemos recibido por el poder de Cristo, es lo que está escribiendo Pedro. Su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad. Y eso tiene una implicación, mi hermana, y es que solo el poder de Dios nos permite vivir de una manera que le agrade. Solo puedes vivir en libertad, plenitud y abundancia mediante el poder de Dios. Es imposible en nuestras propias fuerzas. Por eso es que el pasaje dice que ha sido mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, al venir a Cristo, al conocer a Cristo, se nos da lo necesario también para vivir esa nueva vida. Y es pura gracia, ¿verdad? No por nada que nosotras hayamos hecho. Entonces Pablo continúa ahondando y en el versículo 4 dice, inspirado por el Espíritu Santo, que el Señor, por su bondad, y usa esa frase, por su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas promesas. Ahora bien, el autor de la carta no especifica exactamente a qué promesas se está refiriendo, pero al decirnos que se nos han dado estas promesas para que gocemos de la naturaleza divina y que escapemos de la corrupción de los malos deseos, entonces nos hace pensar que está hablando de promesas que tienen que ver con nuestra nueva vida, la nueva naturaleza y la esperanza futura que tú y yo tenemos. Hermana, una de esas promesas es la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú salgas de aquí, tú no vas sola. El Espíritu Santo, si tú estás en Cristo, está en ti. Tenemos ese Paracletos, ¿verdad? Ese que está a nuestro lado, el que incluso intercede por nosotras cuando ni tan siquiera sabemos cómo orar. Y es el mismo que nos capacita para decirle no al pecado. Así que cuando Pedro está hablando de que hemos escapado, ¿verdad?, de la corrupción del mundo, no implica que tú y yo ya no pecaremos más. Qué bueno sería, me encantaría decirte, hermana, a partir de mañana se acabó el pecado en tu vida. No, la lucha va a seguir. Pero el punto es que ahora tú y yo, porque ese Espíritu Santo está en nosotros, promesas que el Señor nos ha dado y que ha hecho realidad, podemos decirle no al pecado para poder vivir en libertad, plenitud y abundancia. Tenemos también la promesa de una eternidad con Dios, la promesa del regreso de Cristo. ¿Y dónde es que podemos conocer las promesas? En la palabra, ¿verdad? ¿Dónde conocemos al Señor? En la palabra. Entonces mañana cuando tú y yo regresemos a nuestra vida diaria, a nuestra rutina, hermana, nosotras tenemos, ¿verdad?, que recordar las promesas que están allí en la palabra. Recordar que vivir la vida en Cristo, y escúchame bien, vivir la vida en Cristo no es estar en una conferencia. No es un momento ni un evento, es todos los días. Y Cristo te ha dado todo lo que necesitas por su divino poder y por gracia para que tú y yo podamos vivir disfrutando libertad, plenitud y abundancia. Entonces, ahora que mañana vamos a recordar que Él nos ha dado lo necesario. No estás sola, no es por tus fuerzas, el Señor nos ha dado lo necesario. Y porque tenemos lo necesario, y ese es el segundo punto, porque tenemos todo lo necesario, no hay excusa para vivir una vida
que agrade a Dios. Porque tenemos lo necesario, no hay excusa para no vivir una vida que agrade a Dios. Y esos son los versículos del 5 al 9 en el texto de Segunda de Pedro capítulo 1. Versículos que son el resultado de lo anterior, ¿verdad? Es un llamado, él está haciendo un llamado a la piedad, a vivir una vida de rectitud agradable a Dios. Y Pedro está mencionando virtudes interesantes, esta lista, ¿verdad? Y habla de diferentes cosas que eran en realidad valiosas para la sociedad griega, a la cultura helénica, donde vivían estas personas del primer siglo. Y vamos a ver la lista un poco después. Ahora, la diferencia es que Pedro les está escribiendo a creyentes, donde ellos no van a cultivar estas virtudes por fuerza de voluntad, sino que el Señor lo va a hacer posible en sus vidas. Por esta razón, y les dicen, basta que están en Cristo, y porque han sido llamados por Él, y Él les ha dado lo que necesitan, entonces mira lo que dice, sean diligentes. Lo ves allí en el texto. Por esta razón, obrando, dice mi versión, obrando con toda diligencia, es decir, de manera esforzada, intencional para vivir esta vida. Hermana, entiende que la diligencia o el esfuerzo para vivir esta vida no es para ganarte el favor de Dios. Ya tú tienes ese favor en Cristo. Vivir en plenitud y abundancia, sin embargo, sí implica crecer, seguir creciendo en nuestra relación y nuestro caminar con el Señor. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que tenemos que ser diligentes al hacer esto. Y eso va muy de la mano con la santificación y creo que es importante que lo entendamos. Santificación es ese proceso que nos hace cada vez más semejantes a Cristo, ¿verdad? Pero es como una moneda de dos caras, y estas son las dos caras. Es Dios quien obra la santificación en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Él nos ha dado un corazón nuevo, tal como prometió que lo haría, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, tú y yo participamos de ese proceso, de ese crecer cada vez más. Mira lo que Pablo escribe en su carta a los Efesios capítulo 4. Él les dice, si en verdad ustedes oyeron y han sido enseñados en Él, es decir, en Cristo, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, escucha, les dice a ellos, ustedes se despojen del viejo hombre. Es una cuestión activa. Yo tengo que hacer algo. Dice, despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente. Y escucha ahora, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. De modo que cuando pensamos en la pregunta por donde empezamos, ¿y ahora qué hago con todo lo que he escuchado aquí? Tengo que pensar no solo que Cristo ya proveyó lo que necesito para vivir en plenitud, libertad, abundancia, sino que estoy llamada a tomar una parte activa en eso y hacerlo como, hermana, con diligencia. Y es interesante que la lista del apóstol Pedro comienza, ¿verdad?, con lo primerito. ¿Y qué cosa es? La fe. Vete al versículo 5. Por esta razón, obrando con diligencia, añadan a su fe, y empieza por ahí, ¿verdad? Porque de ahí parte todo, cuando ponemos nuestra confianza en la obra redentora de Cristo en la cruz. Pero no nos quedamos ahí. ¿Sabes por qué, hermana? Porque la vida cristiana no es agua estancada. La vida cristiana es agua viva porque tenemos a Cristo, y la fe sin obras es muerta. Así que la fe se concreta también en la manera en que tú y yo vivimos, en nuestro diario vivir. Y la lista de Pedro termina entonces en la que Pablo prácticamente llama, ¿verdad?, con otras palabras, la más grande de las virtudes, que es el amor. Ahora bien, fíjate, no hay nada en la manera en que este texto de la carta de Pedro fue escrita que indique que esto es una pared de ladrillos. ¿Y qué quiero decir? Que no es que después de la fe yo tengo que enfocarme en la virtud, que es decir, la excelencia moral, es lo que quiere decir esa palabra virtud, y que cuando ya yo haya conquistado eso, entonces me voy a enfocar en el conocimiento, y así una detrás de la otra como una pared de ladrillo. No hay nada que indique en la manera en que se escribió la carta que eso es lo que está diciendo, sino que esto es como un todo. El Señor está obrando ese todo en nuestra vida,
y tú y yo formamos parte de eso también. Si te das cuenta, hay una semejanza entre esta lista de virtudes que Pedro está diciendo que tenemos que añadir a nuestra fe y la lista que Pablo habla en Gálatas como fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, aterrízame esto, ¿cómo lo hago en el día a día? ¿Cómo puedo crecer en el caminar con el Señor? Bueno, hay algo que los cristianos de muchas generaciones han practicado. Y me refiero, hermana, a las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Antes de que salgas corriendo y tal vez diga, ¿qué cosa es esta cosa si nunca lo habías oído antes? Son simplemente prácticas que nos ayudan a crecer en santidad, a llevarnos a semejanza a Cristo. Y tal vez no las conoces por ese nombre, pero sí sabes lo que son, porque es la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, el meditar en la palabra, la oración. Y esas son más bien individuales, pero parte de esto también está el congregarte, el adorar junto con el cuerpo de Cristo en la iglesia local donde tú te encuentras. ¿Y sabes qué? Son actividades que también requieren intencionalidad, diligencia, que es la palabra que está usando Pedro, ¿verdad? Y déjame también enfatizar que la meta no es la actividad en sí misma, no es para tener una lista y decir, lectura de la Biblia, check, meditación en las Escrituras, check, ya oré, check, 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 y tener una lista enorme, no se trata de eso. La meta no es la actividad en sí misma, sino el resultado de transformación que viene a tu vida y a la mía cuando diligentemente yo me ocupo de estas cosas. Hermanas, añadir a nuestra fe estas virtudes que nos ayudan a vivir en libertad, en plenitud y en abundancia, es decir, a crecer en Cristo, no ocurre de la noche a la mañana. Es mucho más que asistir a una conferencia, aunque por supuesto una conferencia sí es un medio que el Señor está usando, ¿verdad? Para exhortarnos, para enseñarnos, para confrontarnos, para animarnos en nuestro caminar, pero no basta. Como decía el pastor Sugel esta mañana, no podemos vivir de conferencia en conferencia. Y parte de eso es que tú y yo busquemos crecer en nuestro caminar con el Señor el día a día. Entonces, ¿ahora qué? Ahora que hemos aprendido o recordado que en Cristo tenemos libertad, plenitud y abundancia, seamos diligentes en buscar crecer. No tenemos excusa para quedarnos en el mismo lugar porque Cristo nos ha dado todo lo necesario. Sus promesas nos ha hecho partícipes de una nueva naturaleza, ha cambiado los deseos de nuestro corazón. Y escucha esto, mi hermana, la gracia de Dios no nos deja solas ni nos deja en el mismo lugar donde nos encontró. La gracia de Dios no te deja en el mismo lugar donde te encontró. El Señor va a ir transformando nuestra vida. Y por eso nos exhorta a través de este pasaje que seamos diligentes. Eso sí, recuerda que nunca vamos a alcanzar perfección de este lado de la eternidad. Pero al hacerlo, es decir, al buscar crecer, va a haber fruto en nuestra vida y no estaremos de brazos cruzados, como dice aquí el texto. No sé si te percataste, dice, pues estas virtudes, toda la lista que acaba de mencionar, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermana, el cristiano verdadero no se conforma simplemente con pensar, ya yo no voy al infierno, ya estoy, vaya, lo mejor, me he sacado la lotería porque no voy al infierno. Cristiano verdadero no se queda ahí, sino que entiende que estamos en una trayectoria de gloria en gloria con el deseo de conocer cada día más a nuestro Señor y de parecernos más a Él. Y Pedro nos está alertando en el versículo 9, mira lo que sigue, que un cristiano que no muestra estas virtudes ha olvidado lo que ha recibido en Cristo, el perdón de sus pecados. Hermana, cuando tú y yo entendemos que hemos sido perdonadas, anhelamos y atesoramos llevar una vida diferente.
Si tuviéramos tiempo para leer el capítulo 2 de esta carta de Pedro, veríamos que él habla de falsos creyentes que dicen que han sido perdonados, pero que siguen viviendo de la misma manera que antes. Por eso es que te decía que si tú viniste a esta conferencia y todo qué lindo, qué bonito, qué emocionante, pero mañana cuando salgamos por esa puerta o esta tarde y regresemos a casa, todo sigue igual, perdimos el tiempo. Perdimos el tiempo. El Señor nos está exhortando a hacer algo con relación a lo que hemos escuchado aquí, a seguir creciendo y buscando cada día más que nuestra vida sea un reflejo del Señor a quien tú y yo decimos amar. Cristo nos encuentra donde estamos, pero no nos deja ahí. Vivir en libertad, plenitud y abundancia implica vivir con diligencia, creciendo en el Señor. Y el último punto al que quiero llamar nuestra atención en esta tarde es este. Porque tenemos todo lo necesario, perseveremos. Porque tenemos todo lo necesario, perseveremos. Versículos 10 y 11. Es la última parte del pasaje que estamos viendo. Y Pedro lo que hace es animar a sus lectores a tomar acción, a hacer algo con lo que acaba de decirles. Y es importante comprender qué quiere decir Pedro cuando habla de hacer firme nuestro llamado y elección. La palabra que se nos tradujo al español como firme es algo así como un término legal que quiere decir confirmen, ¿verdad? Pónganle el sello, están ratificando. Y claro, él no puede estarse refiriendo a que depende de nosotros si al final Dios nos acepta o no y entonces si nos salva o no. Porque eso nos pondría a ti y a mí como responsables de nuestra salvación y no lo somos. No lo somos. Si fuera así, de hecho, mi hermana, tendríamos una salvación muy frágil. La perderíamos y por eso es que no se pierde. Tú no puedes perder lo que tú no ganaste. Cristo la ganó por ti, por eso no la puedes perder. Así que cuando Pedro está hablando esto aquí, lo que está queriendo decir no es tienen que vivir con temor y preocupadas porque por confirmar su salvación, no sea que la pierdan. No, lo que les está diciendo es que perseveremos en vivir una vida de rectitud, una vida piadosa que agrade a Dios. Hermana, tú puedes vivir con esta certeza. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Y Pablo cuando escribió esto dijo, estoy convencido. Y tú y yo tenemos que vivir con la misma convicción de que el Señor va a terminar la obra. ¿Cuál es tu parte y la mía? Perseverar, perseverar. Sin embargo, el hecho de que tengamos la gracia de Dios y esa garantía dada por el Señor no es un boleto para vivir una vida desordenada de pecado y de libertinaje. Lamentablemente esa es la manera en que algunos creyentes ven esto y piensan que porque tengo la gracia de Dios yo puedo hacer cualquier cosa porque al final del día el Señor me va a perdonar en su gracia. Eso es abaratar la gracia de Dios. Un comentarista decía que buscar la madurez espiritual no es opcional para el cristiano. Y estoy de acuerdo. Nosotras tenemos que perseverar en seguir creciendo y experimentando cada vez más esa libertad, plenitud y abundancia que ya tenemos. Y esa es la exhortación de Pedro. Si te percatas ahí en ese pequeño pasaje, esa pequeña porción del final, él vuelve a repetir la palabra diligente. Dice, así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado. Y la idea de diligencia en ese contexto es, estén prontos, estén prestos, preparados, sean intencionales, denle prioridad a vivir cada vez más de esa manera. Perseveren. La implicación es que una vida cristiana que llega al final es una vida que muestra fruto, que creció en santidad. Y eso, hermana, requiere perseverancia de nuestra parte. Requiere perseverancia.
Y para eso también tenemos la gracia de Dios. Muchas veces se compara la vida cristiana con una carrera, pero no una carrera de velocidad, ¿verdad? Sino como esas maratones súper largas, como la de los 1500 metros planos, ¿verdad? En las Olimpiadas, donde lo importante no es quién sale más rápido, sino quién llega al final, quién pudo soportar, ¿verdad? Y llegó hasta el final entre esos atletas. El Señor nos está diciendo por medio de Pedro que al perseverar, al ser intencionales en vivir de una manera que ratifica, que confirma, que es una evidencia de que somos llamados y de quiénes somos ahora en Cristo, ¿verdad? Les dice así, nunca caerán. Y claro, tampoco significa nunca más van a pecar. Porque si nosotros leemos no solo las cartas de Pedro, sino el resto de las escrituras, entendemos que eso no es lo que quiere decir. Lo que implica es que al vivir de esta manera, perseverando en su búsqueda de santidad, en buscar agradar a Dios, porque sé que el Señor me ha dado todo lo que necesito para esto, entonces no voy a tomar un camino que me aleje del Señor. Y por otro lado me dice que al vivir de esta manera me aguarda un reino eterno, el del Señor Jesucristo. Así que, hermana, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Después de estos 2 días. Al salir de aquí se nos está haciendo un llamado. Perseveremos en vivir una vida que sea un reflejo del llamamiento y de la salvación que hemos recibido. Una vida de fruto. Ya otros corrieron esta carrera delante de nosotros. Si te vas a Hebreos 11, te encuentras con lo que algunos llaman la galería de los héroes de la fe. Y a mí me gusta imaginarlo de esta manera. Piensa que estás en un estadio olímpico. Tienes delante de ti esa pista enorme. Tu vista casi no alcanza a ver todo. Pero allí están las gradas. Y en lugar de haber fanáticos o de quién sabe qué, están todos nuestros hermanos y hermanas que ya corrieron antes. Y nos están mirando desde allí. Y nos están diciendo, ánimo, persevera, no estás solo en la carrera. El Señor va contigo, vas a llegar hasta el final, porque Él va de la mano. Tú persevera. Hermana, yo nunca he visto a nadie correr un maratón olímpico mirando para atrás. ¿Para dónde va todo el mundo mirando? Hacia adelante, hacia la meta. Cuando tú miras hacia atrás, te caes, tropiezas, pierdes el enfoque. Cuando tú miras adelante, tú miras a la meta. Y nuestra meta final es el día que el Señor nos reciba con brazos abiertos para decir, bien, buen siervo, fiel, entra, ¿verdad? Entra en el reino de tu Señor. Entonces, cuando tú salgas de aquí con todo esto que llevas en tu mente y en tu corazón, recuerda que tu llamado es a perseverar, a perseverar. Regresa a casa, hermana, con la certeza de que en Cristo Jesús, tú y yo ya tenemos todo lo que necesitamos para vivir en libertad, plenitud y abundancia, porque Dios no hace nada a medias. Él nos dio todo. Él no nos salvó para dejarnos y ahora arréglensela ustedes como puedan, a ver cómo van a vivir esta vida. No, nos dio todo. Nos ha dado una nueva naturaleza. Nos ha dado el Espíritu Santo que vive en nosotras. Nos ha dado su palabra para que le conozcamos, ¿verdad? Regresa a casa con la exhortación a ser diligente, a crecer en tu conocimiento del Señor. Y yo sé que ahora tal vez estés pensando, hermana, yo no tengo deseos de leer la Biblia, si te soy franca. Quiero decirte algo. Esto es lo que es, por eso le llaman una disciplina espiritual. Tú vas a sentarte, o como sea, tú vas a orar y le vas a decir, Señor, cambia mi corazón y pon en mí el deseo de abrir la palabra. Pero tú no te vas a quedar sentada ahí esperando que ese deseo caiga del cielo. Lo que vas a hacer es disciplinada, perseverando. Tú vas a abrir tu Biblia y vas a empezar a leer tu Biblia. Eso es lo que es perseverar también. Así que regresa a casa con la exhortación a ser diligente en tu conocimiento del Señor, a perseverar, a vivir en santidad. No por todo lo que escuchaste aquí solamente, hermana, sino porque es un resultado de lo que ya Cristo hizo en nosotras. Por eso es que podemos vivir en libertad, en plenitud y en abundancia, porque Él hizo la obra. Ahora nos llama a perseverar porque nos ha dado todo lo que necesitamos. Quiero orar con ustedes. Les invito a ponerse en pie. Señor, te damos muchas gracias
por Cristo Jesús. Señor, si no fuera por Él, nosotros no estaríamos aquí hoy, pero aquí estamos, conscientes, Señor, de que solo fue tu gracia. Y queremos también agradecerte porque por Cristo nosotras tenemos libertad. En Él podemos disfrutar de plenitud y de abundancia. Señor, pero ahora queremos pedirte, Padre, que nos ayudes al regresar a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestra vida cotidiana, Señor. Que todo esto que hemos escuchado, Señor, dé fruto en nuestra vida, Señor. Que no sea simplemente un recuerdo de una hermosa conferencia, Señor, sino que haya corazones transformados, producto, Señor, del mensaje que ha sido expuesto en una y otra sesión, porque es tu palabra, Señor, y tu palabra siempre cumple el propósito, Señor, por el cual ha sido enviada, Señor. Quiero pedirte que nos ayudes a ser mujeres que perseveremos en caminar esta vida a la que tú nos has llamado, Señor. Que seamos diligentes. Que, Señor, en nuestro corazón esté el deseo de vivir de esa manera piadosa, Señor, y recta, que te agrade a ti, Señor. Porque es en ese deseo y en esa vida, Señor, donde realmente se experimentan la libertad, la plenitud y la abundancia. No existe libertad, ni plenitud, ni abundancia fuera de ti, Señor. Ayúdanos a recordar estas verdades, a vivirlas, Señor. Y a caminar esta vida, a correr esta carrera con los ojos puestos en la eternidad, Señor. Y en el reino que nos aguarda con Cristo Jesús. Gracias una vez más. Te alabamos y exaltamos tu nombre. Solo tú eres digno de gloria y alabanza. Amén y amén.